Durante aquel domingo en Guadalajara, el olor de la carne asada en la parrilla todavía subía al cielo cuando sentí que mi bolsillo vibraba. Tomé el celular, curioso, y vi un mensaje de un número desconocido. La frase corta me heló por dentro. «Sal discretamente. No digas nada a tus hijos». Me quedé paralizado por unos segundos, mirando a Andrés y a Lucía reír en la mesa, completamente ajenos al torbellino que empezaba dentro de mí. Aquella advertencia parecía absurda, pero la sensación de peligro fue inmediata, como si algo sombrío estuviera a punto de suceder. Para que entiendan por qué ese aviso me afectó tanto, necesito retroceder algunos meses. Mi nombre es Rafael Córdoba, tengo 72 años, y hace 2 años perdí a mi esposa Isabel. Desde entonces, mi vida se transformó en un silencio doloroso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la sala, y por mis pasos resonando en la casa que antes estaba llena de vida. Isabel era el centro de todo. Sin ella, me sentía un hombre incompleto, viviendo solo de recuerdos. Todas las mañanas, incluso sin ella, preparaba 2 tazas de café por costumbre. Terminaba tirando una de ellas, recordando que Isabel ya no estaba allí para darme esa sonrisa suave y decirme que necesitaba terminar el café antes de que se enfriara. Me sentaba frente a la foto de nuestro matrimonio. Conversaba con ella como si todavía pudiera escuchar mis palabras. «Buenos días, mi amor», murmuraba, sintiendo que las lágrimas llegaban incluso antes de la primera cucharada de pan. Los domingos eran los peores. Antes, Isabel reunía a todos en casa. Andrés venía con Valeria y Lucía traía historias del trabajo en contabilidad. La mesa se llenaba, no solo de comida, sino de vida. Isabel siempre cocinaba de más, diciendo, «Nunca se sabe quién más puede llegar». Hoy, en lugar de risas, quedaba el silencio sofocante de las paredes. Yo andaba por la casa moviendo sus cosas, como si mantener todo en orden pudiera traerla de vuelta. Después del funeral, Andrés y Lucía se distanciaron. Las visitas se hicieron raras. Las llamadas se volvieron breves, casi automáticas, siempre llenas de «después hablamos, papá». Andrés, mi hijo mayor, siempre fue un obsesionado del trabajo, pero después de que Isabel se fue, parecía aún más distante. Lucía, soltera, se sumergió de lleno en su carrera. Entendí que cada uno lidia con el luto a su manera, pero el abandono me carcomía por dentro. Hubo noches en las que tomé el teléfono, marqué sus números, pero colgué antes de llamar. El miedo a ser una molestia, a escuchar ese tono apurado en sus voces, me hizo preferir el silencio. Mi rutina se volvió un ciclo previsible y vacío. Caminaba por los parques de Guadalajara, siempre pasando por el mismo puesto donde Isabel y yo grabamos nuestras iniciales décadas atrás. Ver a otras parejas de la mano despertaba en mí una mezcla amarga de nostalgia y envidia. La vecina de al lado, doña Teresa, a veces se aparecía para saludarme. «¿Cómo está don Rafael? ¿Lo han visitado sus hijos?» Sus preguntas, aunque gentiles, dolían más que la ausencia, porque me obligaban a enfrentar la realidad. Mis hijos seguían adelante, y yo me quedaba atrapado en el pasado. La cena solo, frente a la televisión encendida sin atención, se convirtió en el retrato de mi soledad. El dinero nunca fue mi prioridad, pero pasó a ser una preocupación constante. Isabel y yo trabajamos por 40 años, ella como profesora, yo en una fábrica textil. Ahorramos con disciplina, pensando siempre en dejar algo para los hijos. Hoy, tengo cerca de $180,000 en la caja de ahorro, la casa pagada y una jubilación modesta. Pero todo eso, sin Isabel, parecía solo números fríos. Me preguntaba, ¿de qué sirve el dinero si no tengo con quién compartirlo? Fue en una de esas tardes de abril que Andrés me llamó. Atendí nervioso, imaginando que quizás era otro «no puedo hablar ahora, papá», pero su voz estaba diferente. «Papá, queremos compensar todo este tiempo. Lucía y yo queremos que vengas a comer el domingo. Haremos un asado en nuestra casa». Por un instante, sentí esperanza. Después de meses de distancia, mis hijos querían reunirse conmigo de nuevo. Quizás Isabel, desde el cielo, había tocado sus corazones. Me pasaron la dirección por mensaje. Era en Puerta de Hierro, un barrio elegante de Guadalajara, lleno de mansiones que Isabel y yo solíamos admirar de lejos en los paseos de domingo. En ese momento,
Sentí una mezcla de alegría y extrañeza. ¿Cómo habían conseguido una casa en ese barrio? Andrés tenía un buen trabajo en seguros. Lucía estaba estable en su empleo, pero nada que justificara ese estándar. Me guardé la duda y solo dije, claro, hijos, estaré allí. El domingo amaneció con un cielo limpio, de esos que hacen que la ciudad parezca más viva, y una brisa suave que atravesaba los árboles de Guadalajara. Pasé toda la mañana inquieto, eligiendo qué ponerme, como si fuera un joven ansioso por una cita importante. Abrí el armario y me topé con mi camisa azul favorita, la misma que Isabel decía que hacía que mis ojos brillaran. Mientras la planchaba con cuidado, sentí que el corazón se me encogía al recordarla. Compré también una botella de vino tinto de buena cosecha y un arreglo de flores para Valeria, pensando que era el gesto correcto para reunir a la familia. Conforme me acerqué al barrio de Puerta de Hierro, donde estaba la casa, vi calles arboladas, jardines impecables y mansiones alineadas como si fueran parte de una revista de lujo. No era el tipo de escenario que Isabel y yo, con nuestra vida sencilla, imaginábamos frecuentar algún día. Y esa contradicción me llenó de dudas mezcladas con una pizca de orgullo. Cuando estacioné frente a la mansión indicada en el mensaje de Andrés, mi primera reacción fue de incredulidad. Era una construcción imponente, con fachada de piedra clara, con 2 pisos y ventanas amplias que reflejaban la luz del sol. Un portón de hierro forjado protegía la entrada y, justo detrás, había una fuente circular que arrojaba agua cristalina en movimientos rítmicos, transmitiendo una sensación casi escenográfica. Verifiqué la dirección al menos 3 veces en el celular, convencido de que debía haber algún error. Nunca imaginé que mis hijos pudieran vivir en un lugar así. Aún así, respiré hondo, apreté el interfono y oí una voz femenina que dijo, «Don Rafael, pase por favor, los señores lo esperan». El portón se abrió suavemente, y caminé por el corredor de piedras flanqueado por flores cuidadosamente podadas. Cada paso resonaba dentro de mí con la sensación de que algo no encajaba en esa realidad. En la puerta, fui recibido por una joven de uniforme impecable, delantal claro y pelo recogido en un moño simple. «Buenas tardes, don Rafael. Soy Rosa, trabajo para los señores. Pase, por favor». Su postura era educada, pero había una prisa casi nerviosa en su voz. No era el tipo de recepción alegre que imaginé para un reencuentro familiar. Le agradecí con una sonrisa tímida, pero noté que ella evitaba mirarme directamente. Al cruzar el vestíbulo, quedé estupefacto. El piso de mármol brillaba como si hubiera sido encerado minutos antes, reflejando la luz de un inmenso candelabro de cristal colgando del techo. Las paredes exhibían cuadros modernos que seguramente costaban más que mi casa entera, y los muebles, elegantes y minimalistas, exhalaban ese aire de riqueza discreta que solo se ve en familias adineradas. Mi corazón se aceleraba no solo por el lujo a mi alrededor, sino por la sensación incómoda de no entender cómo mis hijos habían llegado hasta allí. Fue cuando oí una voz familiar rompiendo mi asombro. «¡Papá!». Era Lucía, bajando las escaleras con un vestido azul marino elegante, de corte moderno, acompañado de joyas discretas, pero claramente valiosas. Me abrazó con un calor que no sentía desde antes de la muerte de Isabel, y por unos segundos me permití creer que ese encuentro sería sincero. «Qué bueno que viniste. Andrés y Valeria están en el patio preparando la carne». Su voz sonaba dulce, pero había algo ensayado, como si repitiera una frase preparada de antemano. La seguí por el corredor, aún absorbido por la opulencia del lugar. La cocina, que divisamos al pasar, parecía salida de un programa de televisión. Encimera de granito negro, electrodomésticos de acero inoxidable relucientes y utensilios caros dispuestos como si nadie realmente los usara. Eso no encajaba con la vida que yo sabía que mis hijos llevaban. Al salir al patio, encontré a Andrés junto a una parrilla de acero inoxidable, que parecía más un equipo de restaurante que una simple barbacoa. Él manipulaba las pinzas doradas con un aire de anfitrión seguro, como si fuera el dueño de un gran evento. A su lado, Valeria organizaba una mesa cubierta por un mantel blanco, porcelanas refinadas y copas de cristal que reflejaban la luz de la tarde. Ambos vinieron a saludarme.
Andrés me abrazó fuerte diciendo, «Papá, te ves muy bien. Seguro has estado caminando mucho». Había algo curioso en su mirada. Él parecía observar cada detalle en mí, más que demostrar afecto. Valeria me dio un beso en la mejilla y dijo, «La casa no estaría completa sin usted, don Rafael». Su voz sonaba pulida, pero casi teatral. La escena entera parecía coreografiada, como si yo hubiera entrado en una obra de teatro. Intenté mantener mi tranquilidad y comenté, «La casa es impresionante». ¿Cómo lograron todo esto? La pregunta salió natural, pero yo sabía que tocaba el punto que más me intrigaba. Andrés y Valeria intercambiaron una mirada rápida, cómplice y evasiva, el tipo de gesto que cualquier padre reconoce cuando los hijos esconden algo. Él respondió con una calma forzada. «Papá, hemos tenido buena suerte en los negocios, en inversiones. Ya sabes, cuando uno arriesga, puede ganar grande». La frase parecía memorizada, una justificación lista. Por dentro, sentí la opresión de Isabel susurrándome en memoria. «Rafael, cuando alguien evita tu mirada al responder, pon atención». Yo sabía que algo no se estaba diciendo. Lucía entonces apareció trayendo una bandeja de plata con 3 copas de vino. «Papá, traje tu marca favorita, ese vino que mamá siempre compraba para ocasiones especiales». Reconocí de inmediato la botella, un Burdeos carísimo, del mismo año en que Isabel había celebrado la graduación de Lucía. Isabel jamás habría comprado una botella así, sin años de esfuerzo y ahorro. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté, genuinamente sorprendido. Lucía sonrió, pero su sonrisa tenía algo estudiado. «Tengo mis contactos, papá, y nada es demasiado para ti». Mientras me entregaba la copa, sus ojos analizaban cada reacción mía, como si buscaran confirmar que yo estaba creyendo en la escena montada. Rosa volvió a aparecer, discretamente, cargando una bandeja de aperitivos, canapés de salmón ahumado, aceitunas españolas rellenas, quesos franceses de precios absurdos que yo solo había visto en vitrinas de supermercado. Cuando me ofreció la bandeja, nuestros ojos se cruzaron. Detrás de su expresión neutra, percibí un brillo de preocupación. Era como si quisiera decirme algo sin palabras. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Tomé un canapé, pero no pude tragar de inmediato. Algo me decía que ese reencuentro tenía un peso mayor que solo un almuerzo familiar. Valeria entonces se acercó y puso la mano sobre mi hombro. Su sonrisa era tan bien ensayada que parecía pertenecer a una actriz. «Rafael, queremos hablar contigo de algo importante. Algo que Isabel hubiera querido que discutiéramos hace tiempo». Su voz era dulce, pero cada sílaba parecía planeada. Sentí que el pecho se me apretaba aún más. Hasta ese momento, había intentado convencerme de que solo estaba desconfiando sin motivo, que quizás la riqueza había venido de un golpe de suerte en los negocios. Pero la mención de Isabel usada como argumento fue como una puñalada. Me senté, intentando parecer tranquilo, pero la ansiedad ya dominaba cada rincón de mi ser. A cada detalle, a cada gesto, percibía que aquello no era solo un almuerzo familiar. Era algo mayor, algo peligroso. Levanté la copa de vino, intentando disimular mi inquietud, y bebí un trago. El sabor estaba fuerte, diferente de lo que recordaba de esa marca. Quizás era solo mi tensión, pensé. Pero pronto, una extraña sensación de sopor comenzó a desparcirse por mi cuerpo. Primero como un calor leve en el estómago, luego como una niebla lenta que tomaba mi cabeza. Los sonidos de la conversación parecían un poco distantes, como si estuviera sumergido. Aún así, forcé una sonrisa, escondiendo el miedo que empezaba a apoderarse de mí. Antes de continuar, ¿ya pasaste por algo parecido? Dime de dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando. La conversación siguió como si fuera solo un almuerzo familiar, pero yo ya sentía que algo estaba mal. Andrés hablaba animadamente sobre el éxito reciente en el trabajo. Mencionaba inversiones, viajes y oportunidades que cambiaban la vida, mientras Valeria completaba sus frases con la naturalidad de quien ensayó cada detalle. Lucía, por su parte, permanecía muy cerca de mí, tocando mi brazo de vez en cuando, sonriendo como hacía cuando era niña. Solo que, detrás de esa sonrisa, había algo nuevo, un brillo calculado,
como si cada gesto tuviera un propósito oculto. Mientras ellos hablaban, yo notaba que mi cuerpo reaccionaba de forma extraña. El vino quemaba más de lo normal, y mi mente parecía cubierta por una niebla, dificultando mi concentración. El sopor no era solo psicológico, había algo físico, y eso me hizo apretar la copa con más fuerza de lo que debía. Andrés puso más carne sobre la parrilla, volteando los cortes con un cuidado exagerado, como si estuviera luciéndose. «Papá, hoy queremos hablar de futuro», dijo él, lanzando una mirada rápida a Valeria, «de cómo asegurar que tus ahorros trabajen para ti». Esas palabras hicieron que mi corazón se acelerara. Ellos nunca se interesaron por mis asuntos financieros, pero ahora, de repente, era el tema principal. Valeria se acercó y completó. Isabel siempre decía que la familia debía estar unida, que los bienes se cuidaban mejor entre todos. No queremos que te sientas solo con esa responsabilidad. El nombre de Isabel, siendo usado como argumento, cayó en mí como una puñalada. Era como si estuvieran manipulando su memoria para doblegarme. En ese instante, Rosa apareció discretamente con más aperitivos. Puso la bandeja delante de mí, y por una fracción de segundo, nuestros ojos se cruzaron. Había urgencia allí, un pedido silencioso que no pude descifrar totalmente, pero que me hizo estremecer. Ella parecía nerviosa, como si quisiera decir algo y no pudiera. Fingiendo normalidad, susurré bajito. «¿Está todo bien, Rosa?» Ella no respondió. Solo desvió la mirada rápidamente y retrocedió. Esa reacción, tan cargada de miedo, encendió en mí una luz roja. Algo serio estaba sucediendo, y esa muchacha era la única que parecía consciente del peligro. Los minutos siguientes fueron un test de resistencia. Yo luchaba contra la confusión que tomaba mi mente, forzando cada pensamiento a permanecer claro. Me acordé de Isabel, de cómo ella siempre decía que yo necesitaba prestar atención a las señales, que la intuición no suele mentir. Aquel sopor no era normal, no era efecto de solo una copa de vino. Mis ojos se movían lentamente por la mesa impecable, por las manos de Andrés moviendo la carne, por la sonrisa ensayada de Valeria, por la proximidad exagerada de Lucía. Cada detalle confirmaba que todo aquello era más una escenificación que una reunión sincera de familia. Fue en ese estado de alerta confuso que sentí que mi bolsillo vibraba. Tomé el celular con manos temblorosas, intentando disimular para que no se dieran cuenta. Una nueva mensaje surgió en la pantalla, venida de un número desconocido. «Sal discretamente. No digas nada a tus hijos». La sangre se me heló en las venas. La misma sensación de náusea y miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo esa frase trajo una claridad brutal. No era paranoia, no era exageración de mi luto. Estaba en peligro real y alguien dentro de esa casa quería salvarme. Levanté los ojos de la pantalla y encontré a Andrés mirándome, como si hubiera notado algo. «¿Todo bien, papá?», preguntó, forzando una sonrisa. Asentí rápidamente, guardando el celular en el bolsillo. «Sí, todo bien, solo un mensaje equivocado». Mi voz salió más ronca de lo que me gustaría, pero pareció convencerlos. Valeria volvió a sonreír, y Lucía apretó mi brazo con cariño. Yo sabía, sin embargo, que ese cariño tenía más de estrategia que de afecto. Mis propios hijos, los mismos que Isabel y yo criamos con tanto sacrificio, estaban tramando algo contra mí. Intenté mantenerme sentado, respirando hondo, pero la mente luchaba contra el peso del sopor. «Papá», dijo Lucía con su voz suave. «¿Alguna vez pensaste en lo que pasaría con tus cuentas si te llegaran a faltar? No queremos que te preocupes solo. Queremos ayudarte a organizar todo». La forma en que ella dijo eso, como si fuera solo preocupación genuina, hizo que mi estómago se revolviera. Andrés paró de voltear la carne y me miró fijamente. «Sí, papá. Sabemos que has sido cuidadoso, que has ahorrado. Es hora de hablar de cómo ese dinero puede crecer. No se trata solo de ti, sino del futuro de la familia». Ellos estaban cercándome con palabras cuidadosamente elegidas. Mientras los escuchaba, sentí nuevamente la presencia de Rosa. Ella pasó al fondo, recogiendo algunos platos, y esta vez me miró directamente. Sus ojos, llenos de urgencia, parecían repetir el mensaje que yo había leído en el celular.
Era como si ella gritara sin sonido. «Confía en mí. Salga de aquí». Por dentro, mi corazón latía como un tambor. Yo no podía simplemente levantarme e irme sin levantar sospechas. Al mismo tiempo, cada minuto que pasaba parecía ponerme más cerca de una trampa. Miré a mi alrededor intentando pensar en una salida. El sol iluminaba la piscina azulada en el patio. Los cristales de la mesa brillaban. La carne soltaba humo delicioso. Para cualquier vecino, aquello parecía una reunión familiar perfecta, casi un retrato de revista. Pero dentro de esa escena idílica, se escondía la traición más cruel que un hombre puede vivir, la de sus propios hijos. La angustia de saber que algo tan sombrío estaba a punto de suceder me aplastaba, pero una voz interna me decía que necesitaba mantener la calma. Mostrar debilidad allí podría ser mi fin. Sentí un mareo repentino y me llevé la mano a la frente. «Papá, ¿te sientes bien?», preguntó Valeria con esa voz impregnada de falsa preocupación. «Quizás el calor o el vino», añadió Andrés. Yo forcé una sonrisa y dije, «Sí, tal vez solo un poco de calor. Nada más». En realidad, dentro de mí todo estaba en alerta máxima. El celular en el bolsillo parecía pesar toneladas, como si el mensaje desconocido quemara contra mi pierna, recordándome a cada segundo. «No digas nada. Sal discretamente». Era el único hilo de esperanza que me separaba del abismo. En ese momento, tomé una decisión silenciosa. Yo necesitaba encontrar una excusa para alejarme de la mesa, ganar algunos minutos lejos de las miradas de Andrés, Valeria y Lucía. Si Rosa estaba intentando protegerme, quizás fuera mi única oportunidad. «Creo que necesito ir al baño un momento», anuncié con voz calma. Andrés asintió, pero percibí que sus ojos acompañaron cada movimiento mío, como si no quisiera perderme de vista. Di un paso en dirección a la casa, sintiendo mis piernas pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Pero dentro de mí, sabía que cada paso podría ser el inicio de mi fuga. Entré en la casa intentando mantener los pasos firmes, pero la verdad es que mis piernas temblaban como nunca antes. Cada movimiento parecía observado, como si detrás de mí los ojos de Andrés me siguieran desconfiados. El corredor que llevaba de la puerta del patio hasta la cocina parecía más largo de lo que realmente era, y el aire fresco de los ambientes internos no disminuía la sensación de vértigo que me dominaba. A cada paso me repetía a mí mismo, «Mantén la calma, Rafael, mantén la calma». Intenté aparentar normalidad, como si realmente solo fuera al baño, pero por dentro la angustia me consumía. El celular en mi bolsillo era un recordatorio constante de que no estaba imaginando cosas. Había alguien intentando salvarme. Llegué hasta la cocina, amplia, moderna, equipada con electrodomésticos de acero inoxidable que reflejaban mi imagen distorsionada. Allí encontré a Rosa, lavando platos en el silencio absoluto, como si quisiera pasar desapercibida. Cuando ella me vio, abrió los ojos de par en par, casi dejando caer la vajilla que sostenía. Miró rápidamente hacia la puerta, asegurándose de que nadie nos hubiera seguido, y después se acercó a mí en pasos cortos, con una expresión cargada de urgencia. «Señor Rafael», susurró tan bajo que necesité inclinarme para oír. «Usted tiene que irse ahora mismo. No puede confiar en ellos». Sus palabras cayeron sobre mí como un trueno silencioso, confirmando todos mis peores miedos. Agarré el borde del fregadero para mantenerme firme. «¿Qué dices, Rosa? ¿Fuiste tú quien me envió ese mensaje?», pregunté, con voz quebrada. Ella respiró hondo, los ojos ya enrojecidos de lágrimas, y asintió rápidamente. «Sí, señor, fui yo. No tenía otra forma de advertirle. Escuché todo. Llevan semanas planeando esto. Le pusieron algo en el vino, una pastilla que hace que la gente se sienta confundida, más dócil, más fácil de convencer». Mi corazón se disparó, latiendo tan fuerte que parecía resonar por el cuerpo. La sensación de sopor que me dominaba tenía sentido. No era solo la emoción del reencuentro. Había una sustancia actuando en mí, y mis propios hijos me la habían dado a beber. «¿Qué clase de pastilla?», pregunté, sintiendo la boca seca. Rosa se secó las manos en el delantal y respondió en susurros apurados. «No sé el nombre exacto, pero escuché al señor Andrés llamarla Cetrolum cuando hablaba por teléfono.
Decía que lo haría firmar cualquier papel sin hacer preguntas. Esas palabras me helaron hasta los huesos. Mi estómago se revolvió al imaginar que toda aquella escenificación, los recuerdos de Isabel, las frases sobre la familia, el cariño ensayado, tenía como objetivo final robarme todo lo que Isabel y yo juntamos en 40 años de trabajo. No solo eso, me harían firmar documentos sin siquiera darme cuenta, transformándome en cómplice de mi propio robo. ¿Qué papeles?, pregunté, casi sin voz. Rosa miró hacia la puerta otra vez y murmuró: documentos de transferencia bancaria, poderes legales sobre sus cuentas. Escuché anoche cuando Andrés hablaba con la señora Valeria. Decían que, una vez que usted firmara, transferirían el dinero a cuentas en el extranjero, en las Islas Caimán. Decían que nadie podría recuperarlo después. Yo apenas podía creer lo que estaba oyendo. Mis propios hijos planeando no solo robarme, sino borrar cualquier rastro para que yo nunca tuviera cómo recuperar mi patrimonio. La traición me atravesaba como una hoja de cuchillo, dejando un dolor físico en el pecho. Dios mío, ¿mis propios hijos?, murmuré, sintiendo que la cocina giraba a mi alrededor. Rosa se acercó más, como si quisiera sostenerme. Señor, ellos no actúan como hijos. Yo sé que lo son, pero no se comportan como tales. Usted tiene que irse. La droga va a hacer más efecto pronto, y entonces no podrá resistirse. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y esa vulnerabilidad genuina me hizo creer de inmediato. No era una escenificación, no había nada que ganar para ella al decirme aquello. Por el contrario, estaba arriesgando su seguridad para salvarme. Era extraño, casi irónico, que una empleada, que me conocía hacía pocas horas, mostrara más lealtad que los hijos que crié toda la vida. Pero, ¿por qué me ayudas?, pregunté, aún sin entender. Rosa bajó los ojos, secándose las lágrimas a prisa. Porque mi abuelo pasó por lo mismo. Sus propios hijos le quitaron su casa, sus ahorros, todo. Terminó en un asilo horrible y murió solo porque ya no podía cuidarse. Cuando escuché lo que planeaban, pensé en él, y no podía permitir que le hicieran lo mismo. Su voz se quebró, y sentí un nudo en la garganta. Ella no solo entendía el dolor de la traición, sino que cargaba en el corazón la memoria de alguien que sufrió de forma similar. Era como si el destino hubiera puesto a Rosa en ese lugar, en esa hora, para protegerme de repetir la tragedia que destruyó la vida de su abuelo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por las voces de Andrés y Valeria, llamando mi nombre desde el patio. «¿Papá? ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda?» Rosa me agarró del brazo y habló con prisa. «Diga que fue al baño, señor, que ya regresa. Yo les digo que salió por la puerta delantera a tomar aire. Eso nos dará unos minutos. Pero por favor, vaya hacia la puerta de servicio. Lleva directo al callejón trasero. Desde ahí puede llegar a la avenida y pedir un taxi». Su claridad y firmeza me dieron fuerzas. Por primera vez en esa tarde, yo veía una salida. Respiré hondo y asentí. «Está bien, Rosa. Confío en ti». Antes de salir, sin embargo, la miré una última vez. «Te prometo que esto no va a quedar así. Voy a denunciar lo que están haciendo. Y cuando todo esto termine, voy a ayudarte. Tú y tu hija merecen algo mejor que esto». Ella solo movió la cabeza, emocionada, y abrió la puerta de servicio cuidadosamente, asegurándose de que el corredor estaba vacío. El aire fresco del final de la tarde golpeó mi rostro, aclarando mis sentidos y devolviéndome un hilo de esperanza. Detrás de mí, Rosa susurró con la voz casi quebrada: «Señor, si no lo logra hoy, tienen un plan B, y es mucho peor. Por favor, váyase ya». Salí por la puerta de servicio con las piernas pesadas, aún bajo el efecto de la sustancia que me habían dado, pero con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El callejón detrás de la mansión era estrecho, con muros altos a cada lado, y por unos instantes temí que algún vecino pudiera verme y alertara a mis hijos. Cada paso era una lucha contra el vértigo, pero el aire fresco de la tarde me ayudaba a mantener la claridad. El sonido de la fuente en el jardín quedó atrás, y la mansión, que por fuera parecía símbolo de éxito y unión, ahora era solo una máscara cruel, escondiendo la traición más dolorosa que ya conocí. Anduve rápido hasta la avenida principal, intentando parecer un hombre común,
Pero dentro de mí la urgencia era un grito. En la esquina, levanté la mano y un taxi paró. El motorista, un señor canoso de manos callosas, me miró preocupado. «Señor, se ve pálido. ¿Está bien?» Respiré hondo, intentando no desmoronarme, y dije, «Por favor, lléveme a la estación de policía más cercana. Es urgente». Mi voz salió ronca, pero lo suficientemente firme para que él no cuestionara. Durante el trayecto miré por la ventana, viendo las calles transitadas de Guadalajara como si fueran parte de otro mundo. Personas caminaban tranquilas, carros tocaban la bocina, vendedores ambulantes gritaban sus ofertas. La vida seguía normal para todos, menos para mí, que cargaba la sensación de haber perdido no solo la confianza, sino quizás también a mis propios hijos. Me recosté en el asiento del taxi y cerré los ojos por unos segundos. La imagen de Isabel surgió en mi mente, clara y dolorosa. Me pregunté qué pensaría ella si pudiera ver lo que sus hijos estaban haciendo. Isabel, que siempre decía, «La familia es lo único que nunca te falla, Rafael». Ahora, esa frase resonaba como una ironía cruel. Sentí que las lágrimas subían, pero las contuve, porque aún necesitaba tener fuerzas para enfrentar lo que vendría. Los hijos no siempre resultan como uno espera, murmuré bajito, sin darme cuenta de que el taxista me escuchaba. Él respondió, sin quitar los ojos de la carretera. «Ánimo, señor. Estoy seguro de que sus hijos lo quieren. A veces la familia pasa por momentos difíciles». Si él supiera la ironía de esas palabras, habría entendido el peso del silencio que mantuve. Llegamos a la comisaría en 20 minutos, que parecieron una eternidad. Bajé del carro con pasos vacilantes y entré directo en la recepción. Una joven oficial, de ojos atentos y postura firme, me ofreció una silla al notar mi palidez. «Buenos días, señor. ¿En qué podemos ayudarlo?» Yo respiré hondo, sabiendo que las próximas palabras sonarían absurdas incluso para mí. Necesito denunciar un intento de robo, y posiblemente de envenenamiento. La oficial abrió los ojos de par en par, pero mantuvo el tono profesional. «¿Envenenamiento, dice? ¿Necesita atención médica inmediata?» Negué con la cabeza, incluso sintiendo la confusión aún en mi mente. Me drogaron, pero no sé con qué. Una empleada me dijo que era algo llamado Cetrolum. La oficial tomó nota rápida y llamó a un superior. Pocos minutos después, fui conducido hasta una sala simple, donde me esperaba un hombre de mediana edad con expresión seria, pero mirada humana. «Soy el detective Miguel Herrera. Cuénteme todo desde el principio, don Rafael». Me senté delante de él y empecé a narrar. Conté sobre la invitación inesperada de Andrés y Lucía, sobre la mansión en Puerta de Hierro, sobre el almuerzo aparentemente perfecto, y finalmente, sobre la extraña sensación después de beber el vino. Hablé de Rosa, del mensaje misterioso, de la revelación sobre los papeles y las transferencias. A lo largo del relato, mis manos temblaban, pero mi voz se mantenía firme, guiada por la necesidad de que alguien creyera en mí. Cuando terminé, el detective suspiró profundamente y se inclinó sobre la mesa. «Don Rafael, lo que me está contando es extremadamente serio. Está acusando a sus propios hijos de intentar drogarlo y robarlo. ¿Tiene alguna prueba?» Saqué el celular del bolsillo con las manos temblorosas y mostré el mensaje de Rosa. Él lo analizó con cuidado. «Es un teléfono prepago, difícil de rastrear, pero es un comienzo. ¿Cree que esta mujer estaría dispuesta a testificar?» «Tiene miedo», respondí. «Necesita ese trabajo, tiene una hija pequeña, pero arriesgó todo para salvarme. Confío en que si la protegemos, hablará». Herrera asintió despacio, anotando cada detalle. «Vamos a necesitar más que su testimonio y ese mensaje», dijo él con firmeza. «La defensa de sus hijos podría argumentar que usted estaba confundido, que todo fue una reacción a la mezcla de alcohol con medicamentos. Necesitamos pruebas físicas». «¿Qué tipo de pruebas?», pregunté. «Para empezar, un análisis de sangre. Si realmente lo drogaron, encontraremos rastros en su organismo. También vamos a verificar los registros financieros de sus hijos, las propiedades, los préstamos, todo lo que pueda confirmar que llevan un estilo de vida imposible de sostener con sus ingresos». Mientras él hablaba, sentí una mezcla de alivio y desesperación.
Alivio por finalmente ser tomado en serio. Desesperación porque, de hecho, había una chance de que mis propios hijos intentaran desacreditarme. Herrera continuó. Necesitamos también buscar esos documentos que mencionó. Si existen papeles preparados para que usted firmara, sería una prueba contundente. Yo moví la cabeza lentamente. Rosa dijo que estaban en el estudio de Andrés, arriba. No los vi, pero ella lo escuchó claramente. El detective hizo más anotaciones, la mirada fija en mí. Está bien, vamos a organizar un operativo discreto. Pero, don Rafael, necesito que entienda que puede estar en peligro. Según lo que nos cuenta, incluso consideraron un plan B. Eso significa que su vida corre riesgo. Esas palabras, aunque dolorosas, solo confirmaron aquello que ya sentía en el fondo del corazón. Sentí una lágrima caer por mi rostro y no intenté esconderla. Detective, Isabel y yo trabajamos toda una vida para darles a nuestros hijos lo mejor. Les dimos educación, valores, un hogar lleno de amor. ¿A cómo llegamos hasta aquí? Herrera me miró con compasión, pero respondió con firmeza. A veces la desesperación corrompe hasta a la mejor de las personas. Si sus hijos realmente deben dinero a gente peligrosa, podrían estar dispuestos a cualquier cosa. Pero no está solo. Nosotros vamos a protegerlo. Sus palabras trajeron algún consuelo, pero la herida ya estaba abierta. Por primera vez en 72 años, percibí que quizás mi mayor amenaza no venía de fuera, sino de dentro de mi propia familia. Antes de ser liberado para los exámenes médicos, Herrera tomó otra medida. Llamó a mi banco, aún delante de mí, y pidió que pusieran una alerta de fraude en todas mis cuentas. A partir de ahora, cualquier transacción inusual requerirá su autorización personal, explicó. Le agradecí con la voz embargada. Detective, usted no tiene idea del alivio que esto me da. Sentía que en cualquier momento podía perder todo, incluso sin darme cuenta. Él puso la mano sobre la mesa y dijo, «Lo entiendo, don Rafael. Lo que hicieron fue un intento de arrebatarle no solo su dinero, sino también su dignidad, y eso no lo vamos a permitir». En ese instante, sentí que Isabel, de alguna forma, me decía que confiara. Quizás finalmente había encontrado un aliado verdadero. Después de registrar oficialmente mi denuncia y realizar el examen de sangre, fui conducido nuevamente a la pequeña sala del detective Herrera. Él estaba inclinado sobre unos papeles, pero levantó la mirada en cuanto entré. «Don Rafael, ya tenemos confirmación preliminar. Su análisis muestra la presencia de benzodiazepinas en la sangre. Eso no es un error. Alguien realmente le dio una droga sin su consentimiento». Mi corazón se aceleró, y aunque esa prueba me diera la razón, la confirmación me hizo sentir un frío en el alma. No era solo desconfianza de un padre contra sus hijos, era un crimen real, y yo era la víctima. Herrera se recostó en la silla, cruzando los brazos con seriedad. «El problema, señor Córdoba, es que para proceder judicialmente contra ellos, necesitamos más que rastros de drogas en su cuerpo y el testimonio de una empleada doméstica. Necesitamos pruebas sólidas que resistan en un tribunal. Sus hijos pueden alegar que usted tomó medicación equivocada o que Rosa está mintiendo para proteger su trabajo. Sin evidencia directa, un buen abogado defensor puede desarmar nuestro caso». Su voz era firme, pero había compasión en sus ojos, como si entendiera la gravedad de poner a un padre contra sus propios hijos. «¿Qué está sugiriendo, detective?», pregunté, aunque temiera la respuesta. Él respiró hondo y se inclinó hacia adelante. «Estoy sugiriendo algo arriesgado, pero quizás sea la única forma de atraparlos en flagrancia. Queremos que regrese a esa casa, pero esta vez llevando un micrófono oculto. Usted se presentará como si nada hubiera pasado, como si hubiera creído que su malestar fue una reacción al alcohol mezclado con su medicación. Ellos necesitan que usted firme los documentos antes del viernes, así que seguramente lo presionarán para hacerlo. Si conseguimos que hablen claramente sobre el plan, tendremos todo lo necesario». Mis manos sudaron inmediatamente. ¿Volver allí? Ayer casi me drogan hasta perder la conciencia. La idea sonaba como un suicidio calculado. Herrera levantó la mano en un gesto tranquilizador. «No estará solo, don Rafael. Tendrá un dispositivo escondido en la camisa, conectado a un equipo que monitorearemos en tiempo real.
Tendremos oficiales encubiertos posicionados alrededor de la propiedad, listos para intervenir en cuanto demos la señal. Además, Rosa ha aceptado cooperar discretamente. Ella será nuestros ojos adentro, asegurándose de que no beba ni coma nada contaminado. Pero necesitamos que usted esté presente para provocar la confesión. Me quedé en silencio por unos segundos, mirando el suelo. La simple idea de ver de nuevo a Andrés y Lucía después de lo que planearon ya era dolorosa. Hacer eso sabiendo que podrían intentar matarme era casi insoportable. Detective, dije con la voz embargada. Yo los crié. Les enseñé a ser honestos, a valorar el trabajo duro. Isabel siempre decía que eran nuestro mayor orgullo. Y ahora me pide que me siente frente a ellos como si nada, esperando que confiesen que intentaron envenenarme. Herrera asintió lentamente. Lo sé, y créame que entiendo lo doloroso que es. Pero a veces, para proteger nuestra dignidad, debemos enfrentar lo que más nos duele. Usted no va a estar solo. Nosotros vamos a estar ahí. Sentí una lágrima caer por mi mejilla. Me preguntaba si Isabel, si estuviera viva, tendría la fuerza que yo necesitaba en ese momento. En el fondo, yo sabía que sí. Pasé las horas siguientes en un hotel discreto, bajo protección policial, ensayando mentalmente cada palabra que debía decir al encontrar a mis hijos nuevamente. Herrera me había instruido. Dirá que después de irse ayer fue al hospital. Le dijeron que tuvo una reacción al alcohol mezclado con su medicamento para la presión arterial, que ya está mejor y que se disculpa por haberse marchado. Eso les dará confianza, porque están desesperados y necesitan que firme. Repetí ese discurso decenas de veces, enfrente al espejo del cuarto, intentando controlar el miedo que me consumía. Cuanto más practicaba, más sentía el peso de la mentira y la vergüenza de tener que engañar a la propia familia para proteger mi vida. En la tarde siguiente, volví a vestir mi camisa azul, ahora equipada con el micrófono oculto en uno de los botones. El dispositivo era tan pequeño que apenas podía sentirlo, pero para mí parecía un escudo invisible. Herrera me acompañó hasta las cercanías de la mansión, donde otros carros indistintivos estaban posicionados, con agentes listos para actuar. «Recuerde, don Rafael», dijo el detective antes de que yo bajara del carro, «si en algún momento se siente en peligro, use la palabra clave, necesito agua. Con eso intervendremos de inmediato». Asentí, sintiendo las piernas temblar. Era como caminar para dentro de la boca del lobo, pero ahora yo no estaba indefenso. El camino hasta el portón fue el mismo del día anterior, pero ahora cada detalle parecía cargado de sombras. La fuente en el jardín ya no me transmitía belleza, sino un recuerdo amargo de que todo no pasaba de fachada. Toqué el interfono y oí nuevamente la voz de Rosa. «Don Rafael, los señores lo han estado esperando muy preocupados». Había una tensión disimulada en su tono, como si intentara al mismo tiempo cumplir el papel y transmitirme coraje. Cuando la puerta se abrió, ella me miró a los ojos, y en esa mirada había un pacto silencioso. Ella sabía que yo sabía. No estábamos más solos en esa casa. Éramos aliados. Antes de que pudiera decir algo a Rosa, pasos apurados resonaron en el vestíbulo. Andrés surgió primero, corriendo en mi dirección con los brazos abiertos. «Papá, Dios mío, ¿dónde estabas? Estábamos frenéticos buscándote». Su abrazo fue fuerte, pero esta vez percibí la rigidez en los músculos, la tensión disimulada bajo la máscara de alivio. Justo detrás vinieron Lucía y Valeria, ambas con expresiones cuidadosamente moldeadas para transmitir preocupación. «Papá, ¿nos tenías tan asustados?», dijo mi hija sosteniendo mi mano. «¿Qué pasó?». Respiré hondo y recité la mentira ensayada. Me sentí mal después de salir. Fui al hospital. El doctor dijo que fue una reacción del alcohol con mis medicinas para la presión. Pero ya estoy mejor. Las 3 expresiones delante de mí intercambiaron miradas rápidas, y por primera vez percibí un alivio genuino. No por mi bienestar, sino porque creían que yo aún era manipulable. Andrés respiró hondo, sonrió y dijo: «Qué bueno, papá. Nos preocupamos tanto. Pero lo importante es que ahora estás aquí y podemos seguir hablando de lo que dejamos pendiente». Esas palabras confirmaron todo. Yo estaba de vuelta en el centro de la trampa,
pero ahora cada frase de ellos sería mi arma. Herrera, escondido en algún lugar allá afuera, estaba oyendo todo. Nos sentamos nuevamente en el elegante patio, como si nada hubiera pasado el día anterior. Pero, esta vez, cada gesto de ellos parecía una pieza dentro de un rompecabezas que yo ya conocía. Andrés puso delante de mí una carpeta de cuero, cuidadosamente organizada, y sonrió con una confianza que sonaba más como desesperación disfrazada. Papá, ayer hablábamos de inversiones. Hoy tenemos la oportunidad perfecta. ¿Es ahora o nunca? Lucía se acercó, tomando mi mano como hacía cuando quería algo en la infancia, y completó. Queremos ayudarte a duplicar tus ahorros, papá. Mamá hubiera estado orgullosa. Esa frase, mencionando a Isabel, ya no me conmovía. Sonaba como un arma usada contra mí. Valeria trajo vasos con agua y los puso sobre la mesa. Rosa, al fondo, observaba discretamente, y nuestros ojos se encontraron por un instante. Un pequeño movimiento de su cabeza me garantizó que el agua era segura. Bebí lentamente, ganando tiempo. ¿Qué clase de inversiones?, pregunté, con la voz calma. Andrés abrió la carpeta y mostró papeles repletos de términos financieros. Es una criptomoneda nueva. Solo los inversores privados pueden entrar ahora, antes de que se lance públicamente. Con $150,000 entrarías al grupo inicial, y cuando se libere al mercado, valdrá 20 veces más. Miré los documentos y volví a encararlo. Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Él se rió, nervioso. A veces las mejores oportunidades parecen imposibles. Mi corazón latía más fuerte a cada palabra. Yo sabía que necesitaba provocar la confesión. Me incliné levemente hacia adelante y pregunté, pero, díganme con franqueza, ¿esto es realmente por mí o porque ustedes lo necesitan? El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria miró a Andrés, y Lucía apretó mi mano con más fuerza. Papá, confía en nosotros. Claro que es por ti, dijo ella, pero la vacilación en su voz la delataba. Permanecí en silencio, observándolos, hasta que Andrés suspiró profundamente y soltó el bolígrafo sobre la mesa. Está bien, papá. Sí, tenemos problemas, pero si haces esta inversión, todos saldremos ganando. Tú duplicas tu dinero y nosotros salimos de las deudas. ¿Qué deudas?, pregunté en tono bajo, casi paternal. Andrés desvió la mirada y Valeria respondió en su lugar. Cerca de $400,000. Andrés apostó en línea y yo invertí en negocios que fueron estafas. Lucía también tiene tarjetas que no puede pagar. El nudo en la garganta casi me ahogó. ¿400,000? Eso es más del doble de mis ahorros de toda la vida. Ellos no dijeron nada, solo me miraron con ojos llenos de desesperación. Finalmente, Andrés habló. Papá, entiéndelo. Si no pagamos antes del viernes, no solo nosotros estamos en peligro, tú también. Esa frase cayó como un martillo. Ya no se trataba de preocupación conmigo, era un chantaje. Intenté mantener la calma, aún sintiendo que la sangre hervía. Entonces, si no pongo mi dinero, ¿me pasará algo a mí también? Andrés se inclinó, acercando el rostro al mío. Papá, no queremos que sea así, pero la gente a la que debemos no perdona. Ellos ya saben de ti. Lucía comenzó a llorar, apoyando la cabeza en mi hombro. Papá, por favor, no tenemos otra salida. Esa escena me habría partido el corazón, si no supiera que era parte de un plan. Por dentro sentí el dolor de un padre traicionado, pero también la determinación de arrancar cada palabra que confirmara sus intenciones. Respiré hondo y pregunté, en tono más frío, ¿y qué pasó ayer? ¿Qué me dieron en el vino? El silencio cayó como una bomba. Valeria bajó la cabeza, pero Andrés fue el primero en responder. Solo un relajante para que estuvieras más abierto a escuchar. No era nada grave. Mi voz tembló de indignación, pero la contuve. Me drogaron. ¿Así le llaman a convencer? Andrés explotó. Papá, no entiendes. Estamos desesperados. Si no pagamos, nos van a matar. No teníamos otra opción. Su confesión, cruda y explícita, resonó por el patio, y yo sabía que Herrera, del otro lado del micrófono, la estaba registrando. Pero no podía parar allí. Necesitaba más. ¿Y si no funcionaba? ¿Cuál era el plan B?, pregunté con firmeza. Lucía sollozó, escondiendo el rostro.
Pero Valeria encaró el suelo y murmuró. Decían que podría parecer un accidente. Mis manos se helaron al oír aquello. Un accidente, repetí, la voz fallando. Andrés estalló. Nunca hubiéramos llegado a eso. Nunca te haríamos daño, papá. Pero su voz no tenía convicción, y el miedo que pasó en sus ojos confirmaba la verdad. Habían considerado eliminarme si el plan de ayer fallaba. Me incliné en la silla, encarando a cada uno de ellos con calma gélida. Entonces no era solo una inversión, era un plan para robarme. Usaron la memoria de su madre, mis recuerdos, mi amor de padre, todo como parte de su teatro. Valeria intentó protestar, pero su voz se quebró. Andrés se frotó las manos en el pelo, como quien pierde el control, y dijo, «Sí, está bien. Sí, te drogamos. Pensamos en obligarte a firmar. Pero era la única manera de salvarnos. Las palabras que yo necesitaba ya estaban dichas. El disfraz se había caído. Rosa, que estaba al fondo, observaba con los ojos desorbitados, como si esperara lo peor. Yo sabía que en cualquier momento la situación podría salirse de control. Mantuve la calma y dije en voz firme, si de verdad creen que la única salida es destruir a su propio padre, entonces ya están perdidos. El silencio fue pesado, cortado solo por el sonido distante de la carne aún asándose en la parrilla. Dentro de mí, Isabel parecía susurrar que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, aunque fuera la más amarga de las verdades. El silencio después de la confesión parecía pesar más que cualquier grito. Yo los observaba con calma forzada, mientras por dentro mi corazón latía desacompasado, sabiendo que cada palabra había sido registrada por el micrófono oculto. Andrés andaba de un lado a otro, jalándose el pelo, como un animal acorralado. Lucía sollozaba sin parar, escondiendo el rostro entre las manos, y Valeria, inmóvil, encaraba el suelo como si su vida hubiera terminado allí. Fue entonces que el sonido del timbre resonó por la casa, fuerte e inesperado. Rosa me lanzó una mirada cargada de tensión. Sabía exactamente lo que estaba por suceder. Andrés frunció el ceño desconfiado. «¿Quién será a esta hora?», preguntó, pero antes siquiera de moverse. Rosa ya estaba en la puerta. Segundos después, la escena se transformó. El detective Herrera entró acompañado de 4 oficiales uniformados. Su voz, calma y firme, cortó el ambiente. «Buenas tardes, soy el detective Miguel Herrera. Creo que necesitamos hablar». El shock estampado en el rostro de mis hijos fue inmediato. Lucía se quedó paralizada en la silla. Andrés abrió la boca sin conseguir articular nada, y Valeria palideció, como si toda la sangre hubiera huido de su cuerpo. Los oficiales se acercaron y Herrera declaró con voz firme: «Señor Andrés Córdoba, señorita Lucía Córdoba, señora Valeria Montoya, tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Andrés dio un paso hacia atrás, levantando las manos como si aún pudiera negociar. «Papá, dijiste que nos ayudarías». Su tono era desesperado, casi infantil, como si creyera que aún podía manipularme. Pero yo solo lo encaré, en silencio, dejando que la escena siguiera. Mi silencio era ahora mi mayor fuerza. Lucía me miró con lágrimas en los ojos. «Papá, por favor, no dejes que nos lleven. Somos tus hijos». Sus palabras me perforaron el corazón, pero permanecí sereno. Yo ya había tomado mi decisión. Ellos necesitaban enfrentar las consecuencias. Herrera hizo una señal con la cabeza y los oficiales se acercaron para esposarlos. Valeria protestó, gritando: «Esto es un error. Solo queríamos ayudarlo con sus finanzas». Pero su voz temblaba, desmintiendo sus propias palabras. Los policías la sujetaron con firmeza, y ella no se resistió más. Andrés intentó avanzar hacia mí, con los ojos llenos de rabia. «Tú nos condenaste. Nos van a matar, papá. ¿No entiendes?». 2 oficiales lo contuvieron antes de que se acercara. Yo lo encaré con frialdad silenciosa y respondí: «Los salvé de convertirse en asesinos». Y sus piernas flaquearon. Y por primera vez vi en él no solo la rabia, sino el miedo genuino de un hombre que había perdido el control de todo. Esa visión me partió por dentro, pero también confirmó que yo estaba en lo correcto. Si yo no hubiera tomado esa decisión,
Isabel estaría llorando por mí en la tumba, en lugar de yo estar llorando por los hijos traidores. La tensión en el patio era tan densa que parecía cortar el aire. Lucía se dejó caer sobre la silla, sollozando. Papá, siempre te amé. Por favor, no nos hagas esto. Mi cuerpo entero temblaba por dentro, pero encontré fuerzas para responder. El amor no se demuestra con palabras, Lucía. Se demuestra con acciones. Y ustedes eligieron traicionarme. Rosa, parada a pocos metros, observaba todo con los ojos enrojecidos, como si hubiera sido ella quien cargara el dolor de mi decisión. Le di una mirada de gratitud silenciosa. Sin su coraje, nada de aquello hubiera sido posible. Herrera recogió la carpeta de cuero con los documentos y mostró rápidamente a los oficiales. Prueba de intento de fraude y administración de sustancias ilegales, dijo con frialdad profesional. Después se acercó a mí y habló en voz baja. Don Rafael, lo logramos. Tenemos todo lo necesario. Yo solo asentí, incapaz de contener la emoción. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma, de cierta forma, sentía un alivio que no experimentaba hacía años. No era alegría, sino un tipo de justicia silenciosa que Isabel habría aprobado. Mientras los oficiales escoltaban a Andrés, Lucía y Valeria hasta los carros de la policía estacionados afuera, oí gritos de desesperación mezclados con lágrimas. Andrés, en particular, continuaba debatiéndose. «Papá, retira los cargos. Dinos que fue un malentendido». Pero yo no respondí. Solo observé mientras eran colocados en los vehículos, sabiendo que cada segundo de esa humillación era el reflejo de las elecciones que hicieron. La calle tranquila de Puerta de Hierro ahora presenciaba la caída pública de mi propia familia. Cuando los carros partieron, el silencio se apoderó. El patio, que antes parecía escenario de una vida perfecta, ahora era solo el palco de la mayor mentira que ya viví. Herrera puso la mano en mi hombro. Hizo lo correcto, don Rafael. No fue usted quien los llevó a prisión. Fueron sus propios actos. Esas palabras me llegaron hondo, y percibí que, a pesar del dolor, había dignidad en todo lo que sucedió. Levanté los ojos al cielo azul de Guadalajara y murmuré en silencio. Isabel, lo hice por ti, para honrar lo que construimos juntos. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Aunque yo hubiera sentido alivio inmediato al ver a mis hijos siendo llevados en custodia, el dolor no tardó en instalarse. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena de Andrés implorando, de Lucía llorando, de Valeria intentando negar lo obvio. Era imposible no recordar los pequeños, corriendo por la casa, pidiendo ayuda con las tareas escolares o buscando el abrazo de Isabel después de una caída. Ahora, aquellos mismos hijos estaban tras las rejas por haber planeado destruir la vida del propio padre. La herida era tan profunda que dolía como un corte abierto en el pecho. Herrera me mantuvo informado de cada paso del proceso. Don Rafael, sus hijos y la señora Valeria se han declarado culpables. El juez ha determinado prisión de 4 años por intento de fraude y administración de sustancias sin consentimiento. Sus palabras fueron firmes, pero dichas con humanidad. El juez había sido particularmente severo, subrayando en la audiencia que el abuso de confianza familiar es una de las formas más despreciables de traición. Oír eso en un tribunal público me hizo sentir al mismo tiempo vergüenza y justicia. Era duro aceptar que mi familia se había convertido en un ejemplo de advertencia para otros, pero también era necesario que el mundo viera la gravedad de lo que hicieron. Visité a Lucía y Andrés una única vez en la prisión. El ambiente frío, el olor a metal oxidado y desinfectante fuerte, contrastaba con los recuerdos de nuestra casa, y el corazón se me encogía aún más. Lucía lloró todo el tiempo, agarrada a las rejas, suplicando que yo la perdonara. Papá, aprendí la lección. Te lo juro. Había en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y desesperación que me partió en dos. Ya Andrés se mantuvo más cerrado, pero aún así dejó escapar un poco de vulnerabilidad. Un padre que ama de verdad no manda a sus hijos a la cárcel, dijo con rabia, pero su voz temblaba, como si él mismo no creyera en lo que decía. Salí de allí cargando un peso enorme, pero también con la certeza de que era necesario. Proteger mi vida y mi dignidad era la única elección posible. Valeria, por su parte, no me dirigió palabra alguna durante la visita.
Se quedó todo el tiempo con los ojos fijos en el suelo, los brazos cruzados y la boca apretada. Parecía más preocupada con la vergüenza pública que con las consecuencias morales de sus actos. Ese silencio me confirmó que ella no sentía arrepentimiento real, solo miedo a la punición. Fue la última vez que la vi. Nunca más tuve ganas de volver a la prisión. Algunas heridas, yo sabía, no se curarían con pedidos de perdón o promesas de cambio. Mientras ese capítulo doloroso se desarrollaba, una nueva relación comenzaba a nacer de forma inesperada. Rosa me visitaba con frecuencia, siempre acompañada de su hija, una niña de 8 años llamada Sofía. Al inicio, ella me llamaba tímidamente Don Rafael, pero con el tiempo, comenzó a llamarme Papá Rafael, un título que me llenaba de una ternura que no sentía desde que Isabel se fue. Ver a esa niña correr por el jardín, alimentar a mano a las palomas que Isabel adoraba, y sonreír con inocencia me devolvió un soplo de vida. Rosa, humilde y honesta, se había vuelto más hija para mí que mis propios hijos de sangre. Fue durante una tarde tranquila en el parque, sentado en el mismo banco donde Isabel y yo grabamos nuestras iniciales décadas atrás, que tomé una decisión definitiva. Saqué de una carpeta algunos documentos preparados con mi abogado y se los entregué a Rosa. Quiero que sepas que, cuando yo no esté, tú y Sofía estarán protegidas. He decidido nombrarlas como herederas. Rosa se quedó boquiabierta, lágrimas brotando de sus ojos. Don Rafael, yo no puedo aceptar eso. Usted tiene hijos. La interrumpí con firmeza, pero también con serenidad. Ellos hicieron su elección. Tú y tu hija me salvaron la vida, no solo del peligro físico, sino también de la soledad. Y eso vale más que cualquier apellido. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Trabajé con mi abogado y con Herrera para formalizar todo, pero también comencé a encontrar un nuevo propósito. Transformé parte del patrimonio en un proyecto social. La mansión de Puerta de Hierro, que descubrimos haber sido solo alquilada por Andrés y Valeria con dinero prestado, fue posteriormente recuperada por el dueño legítimo. Con el apoyo del ayuntamiento, conseguí adquirir otro espacio y convertirlo en un centro de apoyo para ancianos. Un lugar donde nadie más sufra lo que yo sufrí. Expliqué en una pequeña inauguración rodeada por vecinos y amigos. Rosa, emocionada, sostenía mi mano como si fuera familia de verdad. Sofía se convirtió en la alegría de mis días. Con su forma inocente y curiosa, traía de vuelta a mi corazón la luz que Isabel había dejado apagada al partir. Una tarde, mientras alimentaba a las palomas en el parque, ella me dijo: «Papá Rafael, la gris con la patita blanca siempre viene primero. Creo que me reconoce». Sonreí y respondí: «Esa paloma se llama Esperanza. Tu abuela Isabel la alimentó durante años». En ese momento, percibí que había encontrado en Rosa y Sofía la continuación de un legado de amor, no basado en lazos de sangre, sino en lealtad, cuidado y verdad. Antes de continuar, si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país acompañas esta historia? Saber eso me ayuda más de lo que te imaginas. Algunos meses después, recibí una llamada inesperada del detective Herrera. Su voz, aunque calma, traía un peso diferente. «Don Rafael, necesito informarle. Andrés intentó quitarse la vida en prisión. Está estable, pero dejó una carta para usted». Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. Pedí que me entregara la carta. Cuando abrí el sobre, encontré 3 páginas escritas con la caligrafía temblorosa de mi hijo. «Papá», empezaba, «no espero tu perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día pienso en lo que te hicimos, y la culpa me mata lentamente». Leí cada línea con lágrimas en los ojos. Andrés confesaba cómo la avaricia y la presión de las deudas lo habían cegado. Cómo creyó que, por ser padre, yo tenía la obligación de salvarlos. Reconocía que Miriam, ahora Rosa, había hecho lo que él y Lucía nunca tuvieron el coraje de hacer: ser honesta. 2 días después, tomé coraje y fui a visitarlo en el hospital penitenciario. Cuando entré, vi a un hombre abatido, flaco, los ojos hundidos. Él levantó la cabeza con dificultad y susurró: «Papá, gracias por venir». Yo me senté a su lado sin saber qué decir. «Leí tu carta, Andrés. Creo que por primera vez entendiste lo que realmente hiciste.
Él asintió, lágrimas cayendo. Sé que no tengo excusas. Solo, ¿hay esperanza para mí? Permanecí en silencio por un instante, pensando en Isabel, que siempre creía en la capacidad de cambio. Finalmente respondí, la esperanza existe, pero depende de tus actos. Tendrás que demostrar con hechos, no con palabras, que puedes ser otro hombre. Él lloró, y en ese momento vi no solo a mi hijo caído, sino también la posibilidad de redención, aunque distante. Salí de allí con el corazón pesado, pero también con la sensación de que, tal vez, algún día, el puente roto entre nosotros pudiera comenzar a ser reconstruido. No sería como antes, la confianza destruida no volvería, pero había espacio para algo nuevo, si él realmente elegía cambiar. Lucía, por otro lado, me escribió algunas cartas de la prisión pidiendo perdón. No respondí a todas, pero guardé algunas, esperando el momento correcto para decidir si estaba listo para abrir ese camino también. Yo había aprendido que perdonar no era olvidar el daño, sino elegir no dejar que el daño me definiera. En casa, mi vida había ganado otro significado. Rosa y Sofía se mudaron a la pequeña casa de huéspedes en mi terreno, y desde entonces nunca más volví a cenar solo. Las risas de Sofía llenaban el jardín. Las conversaciones tranquilas con Rosa me traían paz, y de alguna forma, yo sentía a Isabel presente en cada detalle. La familia no siempre es la que nace contigo, Rafael, pensé una noche. A veces la vida te regala otra, hecha de lealtad y amor verdadero. Ese pensamiento se convirtió en mi norte. El dolor de haber perdido a mis hijos por la avaricia era real, pero el consuelo de haber encontrado una nueva familia era aún más fuerte. En el 6º mes después de la prisión, inauguré oficialmente el centro de apoyo a ancianos que había fundado. El local ofrecía orientación jurídica gratuita y actividades comunitarias para personas que, como yo, podrían ser víctimas de abusos familiares o financieros. Al cortar la cinta simbólica, vi a Rosa y Sofía a mi lado, sonriendo con orgullo, y sentí algo que hacía mucho no experimentaba: pertenencia. Era como si Isabel, desde el cielo, estuviera aplaudiéndome. «Lo logramos, mi amor», murmuré en silencio. Mi dolor se había transformado en un legado para proteger a otros. En esa noche, sentado en el sofá de la sala, con una taza de té caliente entre las manos, miré las fotos antiguas de la familia. Mantuve algunas de cuando Andrés y Lucía eran niños, recordando que un día realmente fueron inocentes y me amaron con pureza. Pero al lado de esas fotos, puse ahora una nueva. Yo, Rosa y Sofía, el día de la inauguración del centro. Esa imagen simbolizaba no solo un recomienzo, sino también la certeza de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad de encontrar el verdadero sentido de la palabra familia. Antes de terminar, te dejo un pedido a ti que me escuchas. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí de dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo y me hace sentir que Isabel, de algún modo, todavía está conmigo. Me acosté esa noche sintiendo finalmente algo parecido a la paz. La traición de mis hijos me había herido, pero también me había mostrado el coraje de Rosa, la inocencia de Sofía y la fuerza que yo mismo no sabía que tenía. En el silencio del cuarto, miré el retrato de Isabel y susurré: «Descansa tranquila, mi amor». Al final, encontré la manera de honrar lo que construimos juntos, y por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una leve sonrisa en los labios.